El registrador y el procurador son culpables. Incluso acá vamos a ver la respuesta del señor presidente de la República, Gustavo Petro, donde también vamos a evidenciar un video donde se demuestra el robo de las elecciones. Pero antes de irnos con esa importantísima noticia, el presidente de la República, Gustavo Petro, de manera categórica le responde al mismo Álvaro Uribe Vélez. Pero vean esto, recordemos que la prensa, los medios de comunicación han estado inventando una narrativa contra Iván Cepeda, hasta el punto que diputados del departamento de Antioquia lo han declarado persona no grata en dicha localidad, en dicho departamento. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué se ejecutan estos planes fácilmente? Porque el gobierno nacional no ha seguido las directrices que estaban acostumbrados a que tuvieran con ellos, con la prensa mentirosa de Colombia. Este es el caso de Luz María Sierra, es la actual directora del diario El Colombiano y quien era asesora de comunicaciones en la administración de Peñalosa en Bogotá. Ganaba nada más y nada menos en ese momento de 29 a 31 millones de pesos. En la actualidad equivalen en pocas palabras a 46 y 49 millones de pesos. Como se les acabó esta tetica que estaban en experimento, pues vamos a atacar al gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, atacar al candidato del progresismo. Lo vemos, vean, la directora del colombiano y María Andrea Nieto. Aquí está bastante claro. Y pues obviamente, ¿qué es lo que viene sucediendo con Álvaro Uribe Vélez? Este señor decía, piden unidad, Paloma Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones. Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda, que significa consolidación del poder narco, hágame el bendito favor, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas, decía, etcétera. Continuidad perversa de Petro y Cepeda significa reemplazar la alianza público-privada de la Constitución del 91 por la imposición del estatismo. Petro y Cepeda significan reducir el empleo al rebusque callejero o la esclavitud burocrática. Petro y Cepeda significan anulación de la creatividad del individuo. Que Colombia gane con libertad y bienestar colectivo. Y Petro, pues obviamente que le va a responder y lo deja totalmente descuadrado a Álvaro Uribe Vélez. Le dice el presidente, usted pide unidad para desaparecer una posición política que ha traído crecimiento económico, más justicia, mejor nivel de vida, pensiones a los viejos, más comida para el hogar que en todo el siglo, incluido su gobierno. La unidad que pide es contra mí y me calumnia. Reducir el hambre del pueblo no es ser terrorista, señor Uribe. Convocar al pueblo a la unidad por la vida y el progreso no me hace narco, señor Uribe. Yo no he sido defensor del narco paramilitarismo. No he usado sus dineros. No tengo hermanos presos por alianzas asesinas con los narcos. Usted pide unidad para desaparecer a quien ha pagado un salario justo a cada soldado y policía. Usted pide unidad para desaparecer a quien más ha incautado el polvo en blanco en la historia de Colombia y más capos extraditados a los Estados Unidos. Usted pide unidad contra el presidente en cuyo gobierno ha logrado una tasa de homicidio que es la mitad que en el suyo. Usted pide unidad
para desaparecer al presidente que ha logrado reducir la pobreza al nivel más bajo del siglo, incluido su gobierno, la tasa de desocupación laboral más baja del siglo, incluida su gobierno, la más alta producción industrial y agraria del siglo, incluida su gobierno. Aquí empezamos a entender que le está pegando una clase de cómo gobernar Colombia para la clase trabajadora y no para todos estos mega ricos que se acostumbraron a vivir del Estado. Usted llama a la unidad para desaparecer al presidente que ha logrado el salario vital para el trabajador y trabajadora colombiana y más estabilidad laboral que usted quitó. Usted quiere desaparecer al presidente que lleva médicos y enfermeras a las casas del pobre y que ha vuelto a la madre comunitaria una empleada digna del Estado. Usted llama a la unidad para desaparecerme y desaparecer la política de la extensión de la universidad pública en todo el país. Desaparecer la política de mayor cobertura en la juventud de educación superior en la historia del país. Creo que quiere desaparecer mi gobierno porque logré la tasa de mortalidad infantil más baja, la mitad de Duque y la tercera parte que obtuvo en su gobierno. Usted convoca a la unidad para desaparecerme y sé qué significa eso en su boca. He sufrido su persecución y me he salvado de milagro. Usted convoca a la unidad para una nueva época de terror sobre el pueblo y su juventud, como ya lo hicieron usted y Duque en el pasado. Terror que mueran 6.402 jóvenes inocentes por una directriz de su gobierno a su fuerza pública. Terror que encarcelen 3.000 jóvenes solo por protestar contra la injusticia en el gobierno Duque. Por eso no me dejo engañar del disfraz. Sé lo que busca. Solo existe para usted el odio y la venganza política. Yo no odio, no daño mi corazón en eso. A usted no lo he perseguido ni a nadie porque no creo en el odio político al que nos tienen acostumbrados. Creo en la vida en el país de la belleza. Yo convoco a la unidad del pueblo colombiano para avanzar más en el progreso y que se abran más oportunidades de vida para todas y todos los colombianos sin excepción. Más poder adquisitivo del pueblo que trabaja, más universidades gratuitas y ciencia, más reforma agraria para producir alimentos, más crédito barato a la industria. Quiero más salarios para el pueblo trabajador y más tierra para el campesinado, más médicos, enfermeras y maestras y maestros, más saber, tener salud mejor y más riqueza nacional. Nos damos cuenta de manera categórica que Petro evidencia cada una de las jugadas y propósitos que ha tenido Álvaro Uribe Vélez en contra de él, en contra de él. Muy bien, señor presidente de la República. Muy bien, señor presidente de la República. Y aquí vemos cómo el registrador y el señor procurador, ya lo habíamos anunciado, son culpables de esas estrategias que plantean venderle las elecciones al uribismo y han quedado en evidencia con las pasadas elecciones que incluso un registrador presuntamente recibió 100 millones de pesos para la compra de 1.000 votos. Y la justicia le ha dado la razón al presidente de la República, Gustavo Petro, porque el juzgado negó tutela contra el presidente de la República y concluyó que sus denuncias sobre riesgos electorales tienen un sustento fáctico y ya ha entregado las diferentes pruebas y ya ha revelado cómo han ejecutado el golpe. Y ellos son los culpables por tratar de callar al primer mandatario de los colombianos. Ellos son los culpables de ejecutar el plan para que el uribismo se quede con las elecciones. A tal punto que el mismo presidente lo deja bastante claro. El señor registrador y procurador deben retractarse y respetaron al presidente de la República por decir la verdad. El fraude electoral está demostrado desde el año 2014 y se mantiene el mismo fraude y la misma empresa desde ese entonces, cuando la orden por sentencia judicial era cambiarlo. Y para verdad es el tiempo. Y recordemos este video de una entrevista que le hicieron por allá en el 2018 al presidente de la República, Gustavo Petro, y él mismo evidenciaba lo siguiente.
anaqueles, De sus archivo. archivos En mi de archivo, no, imágenes. es de un medio, Sí. es una entrevista que hizo un medio alternativo, Sí. la otra voz que hace un periodismo independiente. Pero es sobre el presidente Es Petro, sobre ¿no? el presidente Ok, bien. Petro. Es un testimonio que dio Sí. el presidente en el año 2018, justo después de que las elecciones se acabaran y que quedara Duque como presidente. Es decir, el presidente Petro desde el año 2018, incluso desde antes, viene denunciando lo que pasa en la registraduría. Escuchemos lo que dijo el presidente en ese momento, que era candidato presidencial y senador. Estoy absolutamente convencido que el presidente Duque ganó con fraude y que ese fraude tiene una raíz, la programación, el software que el registrador nacional insiste en mantener, prohibiendo que se le haga una auditoría técnica. Cuando una nueva orden, emanada esta vez del Consejo Nacional Electoral, le impone la tarea de que el elector ponga su huella y su firma y se niega, es porque está reconfirmando que el registrador nacional es cómplice del fraude electoral en Colombia. Ahí lo que escuchábamos de Gustavo Petro, en aquel momento candidato, era a partir de esa denuncia fue Ya había que, dejado de ser candidato porque sí, había perdido. sí, ya había perdido. Y había Pero a ganado la partir de esa curul del denuncia Senado, se sí. logró, Jairo, por lo menos que cada elector, cada votante pusiera la firma y la huella. Nos damos cuenta, miren, la realidad que ha venido sucediendo en el país desde hace muchísimo tiempo atrás. Y que el uribismo, en este caso, pretende guardar silencio sobre cada una de estas actuaciones. Creo que más claro no canta un gato. Un gallo, perdón. Miren esto, miren esto. Igualmente, Paloma Valencia es a lo que debemos apostarle. Pretenden eliminar los derechos adquiridos los trabajadores en el gobierno, el presidente Gustavo Petro. El gobierno sacó un decreto que prácticamente le entrega el manejo de las empresas a los sindicatos y responde el ministro del Trabajo. La senadora y candidata presidencial de la derecha uribista no puede ocultar su catadura antisindical y su oposición rabiosa a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esto es fundamental para que usted, colombiano y colombiano, le envíe este documento, le muestre al pueblo trabajador, a los que nos ganamos el mínimo, a los que estamos trabajando por construir nuestros sueños, a los que estamos diariamente enfrentando la realidad que vive Colombia y que no estamos en esos sillones de mega ricos de 20 y 30 millones de pesos que hacen lo que se les venga en gana con los derechos fundamentales que merecemos como el pueblo trabajador. Para que se conozca desde la realidad, desde la verdad, lo que pretende hacer la extrema derecha en Colombia. Será un retroceso terrible y lo da a conocer el ministro del Trabajo, tal como lo hizo cuando se opuso a nuestra reforma laboral, o como lo hace con la reforma pensional o el salario vital. Acude a la mentira, la falacia o revela su ignorancia en estos temas de materia para atacar furiosamente nuestro decreto 234 del 2026, que regula la negociación colectiva multinivel como un derecho reconocido universalmente por la Organización Internacional del Trabajo. Le dice Antonio Sanguín. Paloma, su afirmación de que con el decreto le entregaremos las empresas a los sindicatos es un prejuicio ideológico que revela su odio de clase hacia los trabajadores y le hace un enorme daño a la paz laboral que debe reinar en el mundo del trabajo. Paz que no significa ausencia de conflicto, sino su trámite civilista y respetuoso de los derechos. Lo que el decreto 234 del 2026 hace es ordenar la negociación colectiva de los pliegos presentados por los trabajadores ante sus empleadores. ¿A usted le parece una herejía que los trabajadores y sus organizaciones sindicales, a la hora de la negociación de sus pliegos de peticiones,
ejerzan el derecho a la información sobre los estados financieros de las empresas, sin que ello implique acceso a información sensible, tal como lo recomienda y establece el Comité de Libertad Sindical de la OIT, para hacer más transparente el proceso de negociación colectiva. Quienes aspiran como usted a gobernar en alianza con el expresidente César Gaviria deben saber que no existe afiliación obligatoria. La cuota por beneficio convencional no afilia a nadie. Es una figura vigente desde hace más de 30 años, prevista en el artículo 68 de la Ley 50 del año 1990, expedida durante dicho gobierno y responde a un principio básico de equidad. Quien se beneficia, aporta. Quienes dicen defender la empresa, pero solo protegen una versión del capitalismo especulativo y rentista, repiten el viejo cuento de que se destruirán empresas. Omite que el decreto corrige la fragmentación laboral en un país apenas con 4.5% de sindicalización. Además, incluye salvaguardas para la MIPYMES, para las MIPYMES, como se escribe, con reglas de adaptación y gradualidad. Tan peligroso es el decreto que Paloma Valencia lo presenta como un invento tropical, cuando en Colombia ya existe negociación colectiva por niveles en el sector público. Decreto 243 del 2024, que ya produjo una exitosa negociación estatal para el 2025 y 2026, que agrupó todos los pliegos en uno, a todos los sindicatos, federaciones y centrales sindicales, junto con todos los voceros del Estado en una sola mesa de negociación. Les incomoda entonces su extensión al sector privado. Se trata de equilibrar el poder de negociación, que los trabajadores no negocien aislados frente a cada empresa, sino en condiciones más simétricas, siguiendo estándares de la OIT, aplicados en todo el mundo, incorporados en los convenios 98 y 154, que además han sido ratificados por el Congreso de la República, del que usted hace parte, señora candidata y senadora. Que no se le note, senadora y candidata Paloma Valencia, su adoración al Milei, enemigo del pueblo trabajador. Tremendo, señores, tremendo. Por eso es fundamental que esto se lo revelemos a toda Colombia. Por esto es esencial que el mundo también conozca la verdad y lo que pretende vender, realizar la misma Paloma Valencia ante todo el pueblo colombiano. Porque nos estamos encontrando con alguien que no respeta para nada al pueblo trabajador, sino los intereses de los mega ricos para tener a la mayoría del pueblo colombiano que representamos, el 99,9%, totalmente esclavizados. Y así es como nos pretenden tener. Por eso seguiremos en esta resistencia, por eso seguiremos en este trabajo, para que toda Colombia y el mundo conozca la verdad, aunque les duela a todos los miembros de la ultraderecha, extrema derecha, uribismo, gaticos de Temu y demás, porque como lo ha anunciado el presidente de la República, también están ejecutando un golpe contra la democracia y ya quedó totalmente evidenciado. Así que a todos ustedes les pido por favor que me regalen su like, me regalen un comentario, los estaré leyendo para que este contenido lo conozca Colombia y el mundo sobre la realidad que pasa en el territorio nacional, desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, yo muy orgulloso, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.